y en esa ventana ver como esta mujer así observándome, y cuando yo tomaba atención de ella, gritaba, pero no gritaba como un grito normal, era un alarido. Y en la puerta de ese cuarto se empieza a abrir y salían unos ojos rojos horribles. No. Nosotros investigamos el caso del fantasma Platanox en el sistema de transporte colectivo Metro. Los que sí dan miedo son los suicidios. Conocimos a los Warren ahí. Y los conocimos de una forma que ni te imaginas. Vimos su fundamentación de un caso que se llamó el demonio de Connecticut. Hay unas imágenes de un poltergeist que nosotros detectamos. Cuando yo subo la escalera, se ve como yo paso, subo la escalera y de mi lado izquierdo se ve una enorme figura de una monja. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Más que un Podcast. El día de hoy estamos con Antonio Zamudio. Él es un investigador paranormal que tiene ya casi 30 años de experiencia y aparte es el fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, Gabo, muchísimas gracias. Bienvenido a ti, a tu equipo y a toda tu audiencia. Yo soy Antonio Zamudio, como hace rato lo comentó Gabo, el director y fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Me voy a quitar las gafas porque ya me cansaron, pero esta es la representación de los Agentes de Negro. Ahorita les voy a explicar por qué. Somos un organismo, el segundo, yo siempre lo he dicho, Gabo, el segundo organismo de investigación, clasificación y evidencia de fenómenos paranormales. ¿Esto por qué? El primer organismo, para nosotros hay un primer baluarte, un prócer, que es de la investigación psíquica en México, que es Francisco Ignacio Madero, el revolucionario. Pueden buscarlo, pueden investigarlo. Madero estuvo mucho en la corriente espírita de Allan Kardec en aquellas épocas de su revolución, y llegando de Francia, de un viaje de Francia, pues llegaba con toda esta vorágine del espiritismo. Ya lo había conocido, ya lo había experimentado, y es algo bien curioso que muy pocos saben que Francisco I. Madero era escribiente, era un espíritu escribiente, hacía escritura automática. Entonces, basado en eso y en sus experimentaciones, él crea la investigación psíquica en Coahuila. Es el primer organismo y nosotros, con base a ese primer organismo, somos fans de Ignacio Madero, no solamente por ser revolucionario, sino también porque es un prócer para nosotros de la investigación paranormal. Entonces, con base a esto y además de todas las influencias habidas y por haber de finales de 1800, pues hay muchos investigadores, hay muchos científicos que dedicaron su vida no solamente a la ciencia, sino también a averiguar acerca de estos fenómenos. Pues también esa es como una estructura para nosotros y decir, ok, en el 94 vamos a tomarlo en serio y vamos a hacerlo bien, como lo hacían los antiguos investigadores. Y decidimos, bueno, yo en mi caso, fundamentar un organismo que se llama la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. ¿De dónde viene como tu pasión o interés por todo lo paranormal? O sea, ¿desde chico te gustaba y así o...? Fue más por un rollo de experiencia, más por una experiencia muy lúcida, muy vivida. Uh-huh. Yo cuando tenía 4 años de edad vivía en una casa dúplex con mi familia, mis padres y 4 hermanos. Yo soy el quinto de 5 hermanos, el más chico, y yo era el que me quedaba en casa siempre. Mis hermanos ya estaban en la secundaria. Mi hermano, el que le sigue, Alfredo, me lleva 2 años. Entonces yo a los 4 años de edad pues no iba a la primaria. Entonces mi mamá, pues, y no era como ahora mételo a la guardería o al kinder. Antes no había preprimaria, pero ya entrabas como a los 5 años, ¿no? Y eso casi a punto de entrar a la primaria. Era por eso una preprimaria, eran como 5 años y medio o algo así. Yo tenía 4 años, me dejaban dormido en casa y recuerdo que siempre mi madre pues pensaba que yo me quedaba dormido. A mí todas las cosas me corrían a las 7:15 de la mañana. La mayor parte de las cosas eran arrojamiento de objetos, movimiento de la cama, visiones como apariciones de una mujer horrible que me gritaba, ¿no? Y yo sabía que esas personas o ese alarido de esa mujer no existía, no estaba ahí. Fíjense hasta qué punto mi raciocinio en ese momento de los 4 años de edad sabía que eso que me estaba visitando, que me estaba aterrando, pues no era físico. O sea, yo tenía hasta cierto punto un posible entendimiento de que eso era extraño de mi núcleo familiar.
Y pasaba un montón de cosas, desde correr hacia la puerta en busca de mi madre, salirme al patio a llorar, gritar, los vecinos de mi mamá me veían, me llevaban con ella. No, fue un rollo muy, muy fuerte que pues hoy por hoy yo lo platico y lo platico ya un poco más así fluido, pero a mí me afectó muchos años. Estoy hablando de casi a los 10 años seguía con esos terrores nocturnos. Ok. Porque pues sí me marcó muchas cosas. Yo recuerdo que uno de los baluartes también para mí, evidentemente es mi madre por la protección, pero mi padre fue como también parte de decir, a ver, tienes que buscarle una explicación a todo eso que te aterra. Tienes que verlo desde el punto de vista científico. Todo eso que pasa, por algo pasa y tienes que buscarlo. Uh-huh. Más allá de, no existe. No, eso es tu imaginación. Debes de estar soñando feo. No me decía eso mi padre. Mi padre me decía, busca la explicación. Cuando yo cumplo 6 años de edad, uno de mis primeros libros fue de Sigmund Freud. Y así sucesivamente. O sea, a mí me dio la oportunidad de abrirme al panorama del pensamiento crítico y del pensamiento científico. Y esto lo hizo para protegerme. Okay. No lo fomentó como el cuento de fantasmas. O te voy a contar una historia de fantasmas pues, cómica para que veas que esto es una falacia. No, él me dijo, sí, posiblemente está pasando porque también él lo vivió. Okay. Junto con mi madre y mis hermanos. Entonces la manera que hizo inteligente mi padre fue, a ver, te vamos a adentrar, pero vamos a tratar de que en estas lecturas entiendas que eso se estudia. O sea, la ciencia, más allá de alejarte de lo Exacto. paranormal, te hizo como entenderla más, ¿no? Ajá, o sea, exacto. Okay. Profundizar más en la Uh-huh. psique de una persona, el porqué del comportamiento. Pues bueno, yo te puedo hablar de títulos como un libro que sí me marcó, La psicología de las masas de Freud, que fue como el primario de empezar como a analizar o psicoanalizar Uh-huh. cómo era el comportamiento de las masas con base a todo, todo el comportamiento social o psicosocial o el comportamiento incluso de los fenómenos extraños que no se pueden explicar, los sueños y todo eso. Entonces para mí me formó un criterio más amplio del tema. Okay. Y me interesó. O sea, llegó un momento en que cuando yo cumplo 7, 8 años de edad empecé a decir, ok, esto está padre. ¿Y cómo fue como tu primer acercamiento o bueno, encuentro así paranormal más choqueante de niño? Ya de lo vago, porque evidentemente, a ver, hay una lógica cuando un niño en esa temprana edad está sometido a un estrés excesivo con base a cosas que no podría él comprobar. Eso es una forma de decirlo. O sea, no es lo mismo cuando, oye mamá, mi hermano me está molestando y lo está acusando, ¿no? Eso es algo que de comprobación, él me está molestando. Uh-huh. A diferencia de que, mamá, estoy viendo una mujer que me grita al oído, ¿cómo le dices? Es ella, ¿sabes? Entonces, de los hechos más fuertes era eso. Eso me pasó, lo de las mañanas era verla al pie de la cama, pero ya en un plano más físico. O sea, yo ya la veía con todas las características. En la madrugada, yo estoy hablando de que yo creo que han de haber pasado como 1 o 2 de la mañana, gritaba yo despavorido del alarido que yo escuchaba, pero yo la veía en una ventana. Fíjate, esto no lo había platicado en otros podcasts. Dormía con mis padres, por lo mismo de que no podía yo dormir con mis hermanos. Mis hermanos siempre en literas, en esa casa dúplex, dormían 2 y 2 en literas. Y a veces mis padres, a ver, ya duérmete con tus hermanos. Yo no podía, uh-huh, porque a mí me espantaban terrible. Entonces me dormí en medio de mis padres. Y recuerdo perfectamente que cuando yo empezaba a sentirme observado, en esa ventana estaba la cama de mis padres, estaba un ventanal que daba una especie de pasillo donde no había entrada ni salida. Eran de esas casas dúplex muy parecidas, pero que estaban en conjunto, donde el área común, como una especie de tragaluz, era un pasillo. Okay. Donde tenías ventanas de los vecinos como así, ¿no? No lo veías de frente, como la veías de lado, la ventana del vecino. Sí. Y esto era pues únicamente para que entrara la luz. Pues en ese pasillo que no había entrada ni salida, yo veía a esa mujer. Y como a mí me tocaba estar dormido entre mis padres,
Recuerdo perfectamente cómo roncaba mi padre, cómo mi madre estaba respirando ligeramente por el hecho de estar descansando, perdón. Y en esa ventana ver cómo esta mujer así observándome, y cuando yo tomaba atención de ella, gritaba. Pero no gritaba como un grito normal. Era un alarido. Ok. Era como si alguien te gritara aquí al oído, fuerte. Entonces yo hacía esto y empezaba a gritar. Y recuerdo muchas noches mi padre me decía, tranquilo, es él que me tranquilizaba porque lo agarraba del cabello a mi padre y se lo jalaba de los nervios. Entonces se despertaban, a ver, tranquilo y no sé qué. Y yo veía entre ellos la preocupación. Pero no era la preocupación per se a qué le está pasando a mi hijo, sino era la preocupación cuándo nos vamos a ir de aquí. ¿Y cuando se despertaban tus papás, tú la dejabas de ver? ¿O la seguías viendo aunque hubiera más gente o aunque...? No, yo creo que eso yo lo tengo un poco nublado en mi mente por el hecho de que justamente pues, me guarecía en los brazos de mi padre. Uh-huh. Y de repente pues entre los brazos de mi padre y mi madre, entre ellos sus pláticas, incluso no eran unas pláticas comunes de qué le está pasando a mi hijo. A mí me hicieron un montón de análisis, debo decirles. O sea, también hubo mucha enfermedad en mi persona de desvanecimientos, anemias y un montón de cosas que hoy por hoy te las puedo entender y comprender de cómo también un espíritu puede influir en esas cosas. Okay. Entonces, pues me hicieron un montón de pruebas y un montón de cosas que incluso recuerdo ir con un doctor que, puta, siniestro, cabrón. O sea, para mí ya todo en ese momento, en ese mood, era todo siniestro. Claro. Porque no solamente era, ok, vamos a revisar a Toñito porque le pasa que no come, ¿no? Pero esos comportamientos derivaban del miedo que yo sentía. Uh-huh. Vamos a ver si no es que algo lo espantó, pero no algo paranormal, sino algo vio y se espantó y de ahí está friqueado, ¿no? Vamos con el pediatra, vamos con el psicólogo pediatra. Y yo recuerdo un doctor que íbamos a una clínica en aquel entonces. Yo les hablo cuando tenía como 4 años y medio. Eran 78, era 1982, imagínense. Okay. Y me acuerdo perfectamente. Yo ahorita te voy a explicar el por qué tengo retenido en mi mente todos esos recuerdos. Hoy lo entiendo ya como psicólogo, te lo puedo explicar. Pero en ese entonces, yo ver esa clínica del doctor Longinos, así se apellidaba ese doctor, y tú veías al doctor gordito con su bata y sus pantalones de esos que abarcaban hasta el ombligo, ¿sabes? Pues de esa época, de esa gente. Ajá. Sus lentes así de botella, ¿no? Y llegaba a su clínica y yo decía, no, por favor, ¿por qué? Hay algo bien curioso, y eso es algo que yo se lo pregunté a mi madre en muchas ocasiones. ¿Por qué el doctor Longinos tenía cuadros? Fíjense, había como no eran como cuadros, usualmente las clínicas tienen como cuadros muy apacibles, paisajes y todo ese rollo, pues justamente hacen que te sientas a gusto, que de alguna forma tu nivel psíquico en ese momento no vaya más estresado de lo normal que usualmente es. Pero ese doctor tenía cuadros de fotografías con enfermos desahuciados y con o sea, tú veías un enfermo así en cama y veías la misma estampa del enfermo parada enfrente de él. Decías, güey, ¿qué onda? No, yo hoy por hoy los retengo así muy perfectamente porque me quedaban grabadísimos. ¿No? Pero algo bien curioso es que era una alusiva de cómo pasaba del estado muerte al estado espiritual. Porque era la misma persona que estaba parada frente a la cama del enfermo y el enfermo en su estado de desahucio, ¿sabes? Ok. Y yo recuerdo muchos cuadros, y sí, mis hermanos que me acompañaron me refieren a lo mismo. Me dicen, sí, tenía cuadros bien locos, claro. Todos alusivos a la muerte y todos alusivos a la vida después de la muerte. Ok. No, o sea, muy gañón, o sea, en vez de que fuese como algo grato, como para decir el doctor me va a aliviar, y yo le tengo tirria, por ejemplo, no soy muy apto a que los doctores ya ves que tienen una batelenguas, ¿no? Yo ahorita creo que es con una lamparita, como una especie de cámara, no sé. Sí, sí. Pero en aquel entonces era una batelenguas, un pinche palo de madera, te lo metían hasta la garganta, hasta la lengua y te empujaban. Te empujaban.
eso me daba un asco. O sea, yo le tengo tirria a eso, pero justo porque Lo asocias. esa asociación de imágenes, asociación de estados, por el ámbito psicológico en el cual pues tienes un hecho dramático. Claro. Entonces, no solamente era eso, cuando me sacaban sangre, porque me hicieron muchos análisis, recuerdo que había una enfermera, no sé si fue en ese hospital o fue en otro, pero también otro hospital bien lúgubre. Creo que fue en el Hospital de Jesús, en el centro histórico. Eso ya fue más adelante, ya cuando tenía como 8 años, sí, 8 años aproximadamente. Y recuerdo que no sé por qué siempre me tocaban historias como muy, muy parecidas a lo terrorífico, cabrón. O sea, yo podría decirte que esas idas al doctor eran más de terror, como si fuera una historia de terror, como si fuera una película de terror, que de algo que dijeras tú, puta, pues me van a sanar de algo que tengo que no sabemos qué es. Claro. ¿No? Y recuerdo perfectamente esos pasillos del Hospital de Jesús, que es un hospital muy viejo en el centro histórico, con camillas muy lúgubres y así, y enfermeras como la clásica planchada, ¿sabes? Como esos uniformes. Uh-huh. Y recuerdo perfectamente que me querían siempre picar con el afán de sacarme sangre. Y también le tenía tirria a las agujas. Quiero ser como muy enfático en eso porque estoy siendo como en explicación de qué es lo que pasa un chavito, un niño de 4 a 8 a 10 años de edad que vive con un fenómeno paranormal y que no puede de alguna forma explicárselo en el momento si tú quieres, o no puede decirle a sus padres me está pasando esto, ayúdenme, ¿no? Uh-huh. O no puede acusar, ¿sabes? Simplemente con algo tan básico como decir esta persona me hace esto, sí. ¿sabes? Entonces, y añádele que los hospitales, no sé si en mi propia psicología yo los veía así, pero yo lo confirmaba con mis hermanos, con mis tías. Oye, tía, ¿te acuerdas de que sí, hijo, sí estaba así? Era horrible ese hospital. Ah, ok, no era mi mente, ¿sabes? Te sumaba Me sumaba al trauma. sí, claro. Entonces dice, che, en la torre. Y en una de esas ocasiones recuerdo perfectamente otro episodio muy extraño que me pasó, que creo yo que yo tenía percepción extrasensorial. En ese momento, cuando cumplí 4 años de edad, se me dispara en esa casa dúplex. Uh-huh. Entonces está descontrolada. Entonces empiezo a vivir fenómenos donde yo ya estoy confrontándome a esa edad, a hechos que puede ser que como adulto los entiendas o no, pero sean como más digeribles, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que en ese hospital me fueron a sacar sangre y yo no quería, ¿no? Entonces estaba como desesperado, como un chavito que no quiere que le saquen sangre. Uh-huh. Y recuerdo perfectamente que esa enfermera salió de no sé dónde, cabrón. Una enfermera horrible. Yo recuerdo perfectamente incluso su rostro, cabrón. Y me dijo, si no te dejas te voy a encerrar en ese cuarto. Y veo el cuarto, cabrón, y en la puerta de ese cuarto se empieza a abrir y salió unos ojos rojos horribles, cabrón. No, mira. Ese episodio no lo había contado, ¿eh? Y yo así, ¿no? Entonces dice mi mamá, nosotros estábamos afuera, mi mamá y mi tía. Mi tía dice que yo quería entrar a romper madres, cabrón, ¿no? Porque me escuchaban llorando, gritando, no, y de repente callado, cabrón. Y recuerdo que mi tía le dice a mi mamá, oye, algo le hicieron a Toyito. Y mi tía quería entrar a romper madres, cabrón. Uh-huh. Esa anécdota nunca se va a olvidar, me la contó mi mamá. Y yo me callé blanco, pálido, y pues sí, porque yo veía esos ojos rojos viendo hacia la puerta. Y no los vi como en el, vaya, no me dijo, ahí hay algo adentro que te, ¿sabes? No te dejas, te voy a encerrar en ese cuarto oscuro. Eso fue lo que dijo. Pero en el cuarto, cabrón, o sea, te lo juro, se abría la puerta y se veían esos rojos, uh-huh. Ojos rojos así como abriendo. Y eso, puta, me paralizó. Me extendieron el brazo y vámonos. Claro. Recuerdo que mi tía me dijo, ¿qué te hicieron, hijo? ¿Qué te hicieron? No, pues yo salí pálido, cabrón, no, pálido. Pero no era, ya la aguja me había valido gorro. Sí, era el miedo Era esa madre que yo vi detrás de ese cuarto. Oye, ¿y con la mujer que te gritaba qué ocurrió? O sea, ¿la seguiste viendo cuánto tiempo? No, nada más de la casa, fíjate, es algo bien curioso. Solamente en la casa dúplex la veía. Uh-huh. Ya en la nueva casa, donde actualmente vive mi madre, pues todo, entre comillas, normal en mí, en el sentido de que ya no era como 7 de la mañana y estar aterrado, ya era otra casa nueva, ya teníamos nuestra habitación, o sea, totalmente distinto. Una casa amplia,
una casa muy bonita. Mis padres siempre han sido religiosos. Uh-huh. Más mi madre, ¿no? Entonces, mi madre sí era como siempre. A ver, vamos a orar, mi padre le hizo una guadalupana ahí en su patio. Y es muy, muy ferviente religiosa mi madre, ¿no? A la cual respeto muchísimo y adoro, pero yo no profeso esa religión ni ninguna. Uh-huh. Por mi trabajo y por convicción, ¿no? Pero yo recuerdo mucho vamos a rezar, vamos a orar, cosas así, ¿no? Ya era como más apacible el asunto, pero yo seguía teniendo terrores nocturnos. Porque yo desde la primera casa dúplex no solamente era la mujer está gritando, sino posteriores a esas noches, ya después yo me entero por mis hermanos, por ejemplo, que uno de mis hermanos veía una calavera bailar, cabrón. O sea, me decía, estábamos dormidos y de repente yo escuchaba ruidos y volteaba hacia el pasillo y pasaba un esqueleto. Yo, ¿cómo un esqueleto? Sí, un esqueleto. Y pasaba y empezaba como a bailar o no sé, como que se movía, pues como esqueleto. Uh-huh. Y le digo, ¿y qué hacías? Pues nada, me quedaba así, me tapaba con las cobijas, ¿no? Y cositas de diferentes índoles, cabrón. Uh-huh. Era como, yo te puedo decir para que me entienda la gente, no el hecho por decir era tan terrorífico, era tan impresionante, porque solamente cada uno de nosotros sabe cuando le pasan estas cosas. Claro. Y a cada quien lo percibe de cierta manera. Por ejemplo, habrá personas allá afuera que digan, ay, no manches, pues fue algo normal, ¿no? Porque en tus zapatos es muy distinto. Eso es escalofriante, porque no sabes ni qué hacer. Entonces, había mucha variación de fenómenos, y uno de ellos, que fue lo más fuerte, era escuchar cosas debajo de la cama. En el caso cuando yo me dormía en las literas, siempre me dormía con alguno de mis hermanos, ya sea con mi hermana mayor o con mi hermano mayor. Y siempre debajo de la cama se escuchaba como si estuvieran rasgando. Y era constante. Y recuerdo que en esas noches yo les decía a mis hermanos con los que me quedaba, están rascando abajo. Y yo sentía que mis hermanos también escuchaban eso, pero me decían no. Para tranquilizarte. Exacto. ¿No? Pero recuerdo que me abrazaba y me decía, no, tranquilo, mi hermana, sobre todo, mi hermano y mí, tranquilo, y ya. Pero yo le sentía también la voz nerviosa. En una de esas ocasiones que hubo esos rasguños y mis hermanos dormidos, sí me traté de asomar. Y parecía como si hubiera algo abajo, como si hubieran muchas cosas abajo, pero abajo de la cama. O sea, yo te estoy hablando de que no vi manos, no vi nada. Sino se escuchaba como todo un tumulto abajo de la cama, como si hubiera un montón de cosas, pero de esas situaciones en las cuales dices, me asomo o no me asomo, ¿sabes? Uh-huh. Y pues yo tenía como 5 años, dije, no me asomo. Entonces todas esas cosas repercutieron a que fue impresionante, pero pasaron todas desde esa casa y los terrores nocturnos de la actual casa, pero esos ya eran terrores nocturnos. Ok, a mí me surgen varias dudas respecto a todo el fenómeno paranormal. ¿Un fantasma qué es? ¿Cualquier persona que muere puede hacerse fantasma? Es que, a ver, dentro de la propia concepción del fantasma o la fantasmogénesis, estás hablando de una energía residual que puede quedar atorada en espacio-tiempo, pero que tiene hasta cierto punto una conciencia. Okay. Ojo, puede estar consciente de su estado, o sea, consciente de que está muerto y que está atorado en espacio-tiempo, o puede estar consciente, o más bien subconsciente, de que está muerto. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que queda arraigada por un enlace emotivo. Alguien que no propiamente murió trágicamente, sino que murió tal vez por una añoranza, o que murió de una forma natural, pero añoraba estar siempre con sus hijos, o en el espacio-tiempo de su casa. Eso lo puede arraigar. Alan Kardec, el padre del espiritismo, habla acerca de estos arraigamientos como apegos terrenales. O sea, al final del día es lo mismo, ¿no? Esas personas pueden estar haciendo su trabajo, por ejemplo. Nosotros investigamos el caso del fantasma Platanox en el sistema de transporte colectivo Metro. Okay. En aquel entonces era 2010. Nosotros hicimos una exposición del Bicentenario y nosotros pusimos 200 años de leyendas y fantasmas. Y recuerdo que en esa exposición nos otorgaron las vitrinas del sistema de transporte y platicando de todo eso, fíjate, algo bien curioso salió por una conferencia que dimos para el sindicato.
Y recuerdo perfectamente que en ese entonces el director del metro me dijo, oye, deberías de investigarte lo de Platanox. Digo, a ver, platícame qué onda con eso. Es un empleado del sistema que tiene ya muchos años, que ya murió, pero que hoy por hoy pues, lo siguen viendo. Le digo, bueno, ya hay una repercusión nociva de ese fantasma, o sea, te corre a la gente, algo pasa. Pues muchos sí de repente no se dan cuenta que ni siquiera que está muerto. Otros de repente dicen, sí conozco la historia y se friquean y dejan de venir 2 semanas, ¿no? Pero nadie se ha ido por esto. Ah, ok. Le digo, ¿pero qué quieres averiguar? Pues que no sea una leyenda urbana. Ok. Dame acceso a las líneas donde usualmente se aparece, ¿no? Recuerdo que nos dieron autorización de investigar la línea de Tacubaya, que es una de las apariciones más principales de las líneas, pero ojo, no en la línea del metro donde tú vas a la estación y te abordas, no, en donde están los túneles. Ok. Entonces le digo, órale, va, pues vamos, ¿no? Y nosotros fuimos, yo la verdad en calidad de escéptico, decía, pues es una leyenda colectiva entre los trabajadores, cada quien que trabaja ahí, o sea, y dicho y hecho, yo hice un levantamiento de unas 6 entrevistas y de las 6 entrevistas todos decían, cada vez que vienes a trabajar al metro o eres nuevo en el metro te cuentan la leyenda de Platanox. Entonces yo decía, ahí está el mito, güey. O sea, es una leyenda urbana que va de tradición prácticamente a la gente que entra a trabajar al metro y pues ya le metes el efecto placebo, güey. O sea, en algún punto la vas a poder ver o escuchar, lo que quieras. Okay. Y recuerdo que pues fuimos a la estación, nos quedamos un rato, pues no encontramos al dichoso Plátano. Solamente encontramos a más de 6 trabajadores que sí hablaban de él. Y yo les preguntaba, ¿y cómo lo veías? Pues, se ve que trabajando. De hecho, pasa en la vía. O sea, tú estás trabajando en los durmientes del metro y de repente escuchas los pasos y volteas y no hay nadie. O de repente sí escuchas los pasos, pasa un trabajador y le dices, buenas noches, y te contesta, cabrón, buenas noches, ¿no? Y se va. Le digo, oye, ¿quién lo ha visto? ¿Cómo lo ha visto? Pues se ve igual, normal, con un chalequito, su casco. Te voltea a ver, te saluda y se va. Ok. Digo, pues, digo, pero eso está padre. Digo, pero ¿qué onda? ¿No lo saca de onda? No. Y uno de ellos dice, el que sí saca de onda, o más bien los que sí dan miedo, son los suicidas. Y dije, ok, perfecto. Yo ahí pues me dio ¿sabes? El chin chin. Dije, a huevo, por aquí. Bueno, se me olvidó. Recuerdo que ya le dije al director, ¿sabe qué? Pues sí pasa, pero pues no tiene ningún problema. Entonces no hay nada que preocuparse, al contrario, son fantasmas, son espíritus que se arraigan por un hecho emotivo. O sea, Platano no sabemos si murió en las vías, si murió ahí trágico, no sabemos, o simplemente hace su trabajo como siempre le gustaba hacer. Okay. Entonces su residual de esa energía se quedó con esa psicología y ahí están las vías. Voy a trabajar. Sí, claro, pero no le hace nada a nadie, ¿no? Ok, ¿y dije, de los suicidas? Y cuando me llegó el tema de los suicidas, recuerdo perfectamente que lo traía en la mente, le iba a decir, pero se me olvidó porque ya estábamos en el rollo de la exposición. Yo estaba preparando qué casos íbamos a exponer, tuvimos unas pantallas con casos específicos y hablábamos de justamente estos 200 años de leyendas y fantasmas. Así se llamó la exposición. Y recuerdo que en las pláticas con el director me dice, oye, está bien interesante el tema, Samudio, es que a mí se me hace que sí ha de haber mucho esto. Le digo, evidentemente, Lick, pero pues tendríamos que tener acceso a pues, muchas cosas internas del sistema. Uh-huh. Y me dice, pues déjame ver qué puedo hacer. Y en eso un trabajador de seguridad dijo, no, es que sabe... Ah, no, miento, espérame. Lo estoy contando al revés. Ya me acordé. Es que lo estoy contando al revés, porque esa plática sí estuvo, uh-huh, pero fue por un tema específico. Estábamos en la plática y justo estaba diciendo, le iba a decir su apellido, no puedo decirlo. Elic, Samudio, güey, está bien interesante. Y me dijo, oye, ¿qué hacemos para evitar los suicidios? Eso sí me dijo. Porque aquí se da mucho que las personas vienen a suicidarse, cabrón. Y me acordé lo que me habían dicho los trabajadores y le dije, Butalik, si supieran los suicidas que pues está cañón hacer eso, le digo, pero estaría formidable pues tener evidencia de eso. Y uno de los trabajadores dijo, es que tenemos videos en el circuito cerrado de seguridad del metro de figuras de personas que se arrojan al metro.
Y hasta el Lick dijo, ¿a poco sí? ¿Por qué no me has dicho? Pues porque no es algo relevante, señor. O sea, digo, nosotros lo vemos casi no a diario, pero pues es como, pues ¿qué le decimos? ¿Se metió pero se desvaneció en las vías o qué le decimos, no? Y yo fue cuando le dije, güey, por favor déjame verlos. Y ya me dijo, bueno, vamos. Y fuimos a la oficina de seguridad del sistema. Fuimos a los discos duros y me mostraron 2. Y justo ahí entraba la plática. ¿Cómo le haríamos para evitar los suicidios, Samudio? Le digo, justo eso. Lick, lo estás viendo. Enseña los videos. Yo propondría, si crees que tus problemas ya han terminado, estás equivocado. Y le pondría los videos de los suicidas. Y hasta dijo Lick, no, está muy fuerte, cabrón. ¿Y cómo eran los videos los dos que viste que son figuras difusas, siluetas de personas que sí en un primer plano, por ejemplo, hay uno de Tacubaya donde se ve la cámara de seguridad, ya en la noche, incluso se ve que pasa, hay un carrito que pasan en mantenimiento, que es con los trabajadores. Uh-huh. Pasa ese carrito y después de ese carrito se ve como si, fíjate cómo hace o sea, el carrito en sí es el catalizador, yo siempre lo he dicho. Hay un catalizador que hace que se active el fenómeno. No tuvo que pasar el convoy del metro, pasó un carrito de trabajadores. Okay. Pasa el carrito, y después del carrito se ve una figura como empieza, como una materialización entre la cabeza. Te lo estoy platicando porque no lo tengo el video, claro. Nada, me lo enseñaron. Sería y les voy a decir una cosa, no tan fácil se consiguen esos videos, pues no. Y aparte sí tienen bueno, es federal el asunto, o sea, no crean que es tan fácil, se arriesgan muchos trabajadores a mostrar cosas, Claro. Total que si lo solicité, si dije, güey, pásamelos, ¿no? Pero pues ni siquiera el director de esa época del sistema me pudo sacar ningún video. Uh-huh. Total que se ve como una especie de silueta, como una cabeza, cómo se traslada de la pared de los andenes hacia las vías, y cuando pasa, despuesito de que pasa el carrito, se ve automáticamente la silueta y ya se forma una silueta como de una mujer y se ve cómo se arroja. Y se ve impresionante. Y eso es como la energía que se quedó ciclada. O sea, exacto. Va a ser eso una y otra y otra vez. Exacto. Por eso le decía, el eslogan para evitar los suicidios en el metro serían: si crees que tus problemas han terminado, estás súper equivocado. Okay. Porque cíclicamente vas a repetir tu suicidio. Órale. Imagínate esa impresión. No, sí está cañón. Para toda la vida. Para no una eternidad, no sabemos. Sí. Y, o sea, y esta energía que se queda ciclada es como consciente de que se está quedando ciclada, ¿o? No, porque su conciencia se quedó en el hecho trágico. Yo te puedo asegurar que se quedó en el momento de la impresión de arrojarse al metro. Okay. Porque quien diga, no, se les bloquea, porque no, estás consciente, por eso te avientas. O sea, el suicida en ese momento está consciente que se va a dar muerte. Claro. Si no, no lo haría. Uh-huh. Entonces, está consciente del dolor que le puede ejercer, está consciente de la impresión que pues, se puede llevar, o incluso está consciente de que no pueda morirse en el momento, Uh-huh. Entonces su psique ya está en el momento de dar el paso. Por eso le llaman la falsa puerta. Okay. Porque ya, una vez afuera, ya valiste. Oye, y entonces, por ejemplo, estos fenómenos que existen de cuando en una casa, de no, que me movieron la silla, que me aventaron un vaso, etc, eso es por una energía que sí está pudiendo hacer cosas físicamente él, pero ¿con qué objeto? O sea, claro. De que estoy desesperado y véanme, o no sé, o sea. Mira, siempre hay clasificaciones en estos temas. Uh-huh. Uno, el que te acabo de decir, es la conciencia de un espíritu, de su ciclo trágico. Uh-huh. Solamente está consciente de los momentos en que se arroja esa persona, hablando del fantasma de las vías del metro. Hablando de un espíritu que te mueve objetos, que te quiere llamar tu atención, está consciente de su estado. Pero ojo, ahí hay otras derivantes. Esto nosotros lo sabemos por las investigaciones que hemos realizado y por justamente la integración hacia la SPR, Society Psychical for Research, donde hay una diversidad de agencias y organismos que se dedican a lo mismo de nosotros, y cada quien tiene sus teorías y sus hipótesis. Uh-huh. Cada quien hace un buen argumento de un caso, porque lo tienes que fundamentar, Ahí tienes que hacer una tesis completa del caso. Y muchos de esos justo salen estas teorías, porque una fantasmogénesis en un individuo que solamente está consciente de su estado en estado-tiempo, espacio-tiempo. Espacio-tiempo es que está arraigado, por ejemplo, en este lugar. Uh-huh. Nosotros
cuando traspasamos una puerta, un pasillo, para nosotros es común, un área común, pero tal vez para el individuo que está regado en espacio-tiempo es su territorio. Y ese es donde empieza el momento de quererte correr. No puedes salir posiblemente de este espacio, no sabemos qué le haya pasado, pero al momento que tú cruzas ese terreno, te va a decir vete, te va a decir aquí no te quiero. ¿Y se puede sacar a alguien? Sí, claro, te pueden empujar, cabrón. Okay. O sea, ellos pueden tener la carga energética para empujarte. Hace poco yo iba a subir un TikTok, lo voy a subir, cabrón. Porque recordé, yo soy un clásico ochentero, ¿no? Entonces, de repente me aventé Ghost, la sombra del amor, con Patrick Swayze y Demi Moore. Una gran película que te la tienen que ver porque la perspectiva, más allá de la historia bonita, amorosa, ese es un vínculo emotivo, por ejemplo. Okay. Sí, que él se queda con ella. Él se queda arraigado. Y él no sabía que estaba muerto. Él no sabía que estaba muerto por la preocupación de su mujer, de su esposa. Pero más allá de eso, por la forma trágica en cómo lo mataron. Si se dan cuenta en la película, véanla. Cuando sale del cuerpo, ella ve a su esposa llorar por él y él muerto. Y él empieza a sacarse de donde dice, ¿cómo? Y empieza, bueno, ya el rollo de ficción es que se atraviesa con personas y todo ese rollo, porque sí son antimateria. O sea, sí tienen cierta materialización. Ese es un gran tema que luego lo platicaremos profusamente porque no nos va a dar el tiempo, hermano. Pero, sí. Pero hay investigadores que hablan de los neutrinos, que son como átomos o subátomos que están incluso dentro de las capacidades espirituales, o sea, que coexisten. Eso ya es materia de alguna forma, pero que esa materia de los neutrinos pueden atravesar paredes. Está impresionante, pero ve, por ejemplo, eso es física y ciencia, cabrón, ¿no? Entonces, bueno, no voy a desviar. Entonces, se habla acerca de atravesar paredes y todo este rollo. Pero en sí lo que lo arraiga a este cuate es que tiene el pendiente de su mujer. Y obviamente descubrir quién lo mató, porque lo mataron. Pero fíjense cómo el arraigamiento es por vínculo emotivo. O sea, principalmente lo que él lo deja en espacio y tiempo es uno, la muerte trágica, pero la preocupación y el amor que le tenía a su mujer. Ya con el paso de la conciencia, de que empieza a hacer conciencia de su estado, él se da cuenta que lo que lo mató fue no voy a spoilear, que lo mataron. Pero hay un episodio una escena muy importante que no está alejada de la realidad, y por eso iba a ser el TikTok, donde él aprende a proyectar energía sobre la materia. Donde se da cuenta cuando va a seguir a uno de sus victimarios y se mete al metro de Nueva York. Y en el metro de Nueva York encuentra un fantasma que está en el metro y le dice, tú no debes de estar aquí, salte de aquí. Y el fantasma empieza a arrojar objetos y empieza a empujar objetos de las personas vivas. Entonces de repente se ve que alguien le quita el periódico y se queda, ¿qué pasó, no? Y este cuate lo ve y dice, ¿cómo mueves objetos, no? Ya después de la historia de Ghost va a verlo y dice, enséñame cómo le haces. Y ese fantasma le dice, acumula toda la ira, todo el sentimiento, todo lo que te arraiga en espacio-tiempo y proyéctalo. Y esa escena es base, porque dentro de la investigación paranormal lo que puede hacer un ejercicio de un poltergeist, en un arrojamiento de un objeto, en un movimiento de un objeto, incluso en arañarte, empujarte, lo que sea, es un cúmulo emocional. Ok, por lo que entiendo, el fantasma, por así decirlo, tiene que ser muy poderoso energéticamente para poder mover cosas de nuestro plano, ¿no? O estar muy enojado, o estar sumamente territorial. Ok. Pero es el cúmulo de emociones, y es verdad. Ok. O sea, no está alejado. Eso que vieron en la perspectiva de Ghost está palpable, está dentro de las teorías. Ahorita comentaste de la SPR. Te quería preguntar sobre eso, de qué es, cómo entraste y como algunos casos que nos pudieras compartir de investigación paranormal que te marcaron mucho. O sea, que dijiste, wow, o sea, me siento hasta en peligro de estar aquí. Claro. Pues mira, SPR, Society Psychical for Research, 1882 o 92, siempre soy malísimo con las fechas, espero que no me castiguen por eso, porque te tienes que saber la fundación de... Bueno, la agencia per se, la Society, fue justo con base a la corriente espírita, para empezar a averiguar conceptos acerca, ojo,
la Society Psychical for Research va basada en la parapsicología, ¿eh? Uh-huh. O sea, no es una ideología espírita per se, no es una filosofía espírita. Esos güeyes son muy científicos. Entonces, cuando te dicen, ok, nosotros nos enteramos de eso pues porque estamos muy enrolados en el tema de los organismos de investigación. Más allá de nombres, yo por eso no usualmente ocupo Agencia Mexicana de Investigación Paranormal o el mote de los agentes de negro. Pero en sí, Antonio Zamudio es el vocero de la agencia. Claro. Y así hay muchos afuera de distintas agencias. Por ejemplo, en el primer congreso conocimos a los Warren ahí. Y los conocimos de una forma que ni te imaginas, porque tú no vas con la idea de conocer a un personajes como muy conocidos a nivel mediático. Claro. Tú vas con la idea de, a ver, yo fundamenté 4 casos. De estos 4 casos, hago mi tesis y hago todo el proceso totalmente de archivo y de documento. Ojo, porque parece como si fuera un examen profesional, cabrón. Justo por eso tiene esos niveles. O sea, por eso también no cualquiera entra a ese organismo. Y no es que entres directamente al SPR, sino entras a una sociedad más grande a nivel mundial. Claro. Pues casi como una logia, que si tú quieres verlo así, no es una secta, pero son una logia donde sí, están todo fundamentado como debe de ser. Okay. Con la base científico paranormal, punto. Aquí no entran creencias, ojo, estaban los Warren. Y los Warren tienen The New England Psychical for Research. The New England Psychical for Research. Los directores en ese entonces y fundadores, Ed y Lorraine Warren. Y recuerdo cuando los conocimos, por ahí del 97, 98, nos compartimos materiales. Ellos nos vimos su fundamentación de un caso que se llamó el demonio de Connecticut, y nosotros llevamos la maldición de Viveros de Asís en México. Yo vivo por ahí. Fíjate. Okay. Entonces sí llevábamos casos como muy... Viveros de Asís es una zona donde hay un montón de historias. ¿A poco? Sí. Me vengo enterando. Sí. Y ahí nosotros investigamos. Fue el primer acercamiento a ese caso porque había una maldición. De cada 50 años los individuos, los integrantes de esa familia, principalmente mujeres, a los 50 años fallecían. Y había datos específicos, Gabo. O sea, sí había muertes hechas y dictadas a los 50, cumplían 50 años y algo les pasaba y se morían. De una muerte natural, ¿eh? Ok. Pero lo curioso era como saber por qué. Entonces, cuando nosotros empezamos como a tentar el caso, ya la investigación completa y profunda fue en el 2007. Fíjate a cuántos años. Pero la base, nosotros no llegamos con fantasmas ni con espíritus, llegamos con la maldición. Cómo se gesta una maldición y el por qué se gesta una maldición. Okay. Con base a que, con una explicación psíquica en el primer individuo, puede incluso heredar esa programación cerebral para que a los 50 años te mueras, cabrón. Okay. Fue un desafío para ellos, también para nosotros. Claro. Y ese y otros casos dijeron, wow, pues, sí, estos güeyes se lo están tomando en serio. ¿Tú estudiaste psicología? Sí. Ok. Entonces, de alguna forma ellos ven que te lo tomas en serio, que no estás jugando, cabrón. Y ahí conocimos a los Warren, que en ese entonces yo dije, si los conozco, claro. O sea, sí ubicaba porque leía sus libros. Claro. Yo no los conocía. Sí, todavía no había la película. No había nada de eso. Yo conocí los libros y justo la investigación de Amityville, ¿no? Entonces, muy gratos, muy amenos, muy amables, todos, cabrón. Los de Chicago Ghost Research, también unos grandes de la investigación, donde ellos investigaron el fantasma rosa de... Déjame acuerdo el nombre, cabrón, porque hay unos videos que nos compartieron impresionantes en formato VHS, señores. Órale. O sea, nosotros traíamos formato Betamax, cabrón. Formatos que hasta ni programas de edición accesibles, tu público no tal vez ni siquiera va a decir, puta, güey, ¿qué está hablando, cabrón? Claro. Pero le estoy hablando, nosotros conocimos el High 8, güey, el 8 milímetros. Sí, la Handycam, la primera Handycam que sale. Ya había otras Handycam, pero la más portable, entre comillas, de Sony. Órale. Perdón, sí, la mejor cámara de Sony. Sorry.
Oye, si tienes patrocinadores Canon, lo siento, pero No, para la investigación paranormal, Sony es lo mejor. Oye, y en casos de investigación paranormal, ¿tendrás alguno o nos podrás contar alguno del que nos puedas compartir los videos para ponerlos así en prueba y todo? Mira, te voy a platicar uno que está súper interesante. Uh-huh. La monja de el exconvento de Santa Rosa en Puebla. Hay material videográfico. Traíamos cámaras mini DV. Les quiero explicar el porqué el tecnicismo de estos formatos, porque antes, en mis tiempos, cuando yo veía videos, pues no era en YouTube, cabrón. Tenías que... Mi padre nos compró una Betamax, Super Betamax. Estás hablando de una videocasetera. El tape era como más chiquito que el VHS. El VH, la cámara portable en aquel entonces, antes del Hi8, era el VHS. Pero siempre era utilizado por los reporteros. Uh-huh. Y traían su camarota así grandota donde ponías tu casetote, ¿no? ¡Pac! Era lo más portable en aquel entonces. Entonces, nosotros conocimos ya esos formatos. Ya a mí me tocó el mini DV. Redujeron el 8 milímetros a un casetito de este vuelo. Uh-huh. Que es el cassette. Era como el medio digital. Estoy viendo si tengo uno a la mano para mostrarte. A ver, te quiero mostrar para que digan, del año del caldo, cabrón. Ok. Está aquí. Este es mini DV. Ese es un formato mini DV. No tengo un Betamax aquí, pero imagínate lo doble de este tape. Uh-huh. Era el Betamax y el VH era lo triple. Claro, sí. Entonces eso era lo más digital que teníamos. Uh-huh. Y recuerdo que pues nos invitaron por parte de un programa de televisión, justamente donde nosotros nos denominaron los Agentes de Negro, en el canal 4 Viva la Mañana de Alfredo Adame, le mandamos un saludo. Y nos dijeron, ellos nos autorizaron, ellos nos dieron el permiso, en el sentido que ellos gestionaron el permiso. Ahí creo que debo tener la carta de Televisa que manda hacia el exconvento de Santa Rosa, y que de alguna manera empezaron como a gestionar esta autorización. Pero fíjate, algo bien curioso de ese lugar. Sumamente embrujado. Está clasificado de los más embrujados de México. Exconvento, siglo XVI finales aproximadamente. Fue un convento tal cual, funcionó como tal. Luego, años después, casi 50 o 60 años, funcionó como manicomio. Del manicomio se convirtió en vecindad y hubo hechos funestos en todos esos años. Te hablo, sí, de gente que pues perdía la vida de una forma trágica. Te hablo de gente que, pues sí, perdidos en la mente, también se daban muerte, y otros se quedaban muertos ensimismados por su estado psíquico. Y por si fuera poco, cuando fue vecindad se quemó. Vale. O sea, trágico por donde le veas. Uh-huh. Entonces, me acuerdo perfectamente que en ese entonces la producción me dice, Zamudio, los Agentes de Negro les toca exconvento de Santa Rosa. Nos iban a dar el Panteón Municipal de Puebla. Al final del día sí nos lo dieron. Pero yo dije, no, güey, no me metas a nadie más. Solamente estuvimos con un compañero nuestro en ese entonces, David Rojas, te mando un saludo. Y David Rojas es investigador también, ¿no? Le tocó acompañarnos en esa época al exconvento. Pues es uno de los más embrujados, hermano. Ahí te va. Fuimos a hacer levantamiento de imágenes. Hay unas imágenes de un poltergeist que nosotros detectamos. David Rojas tiene también su evidencia, que al parecer es una aparición. Pero la de nosotros fue un poltergeist porque había una exposición como de alfarería combinada con elementos del antiguo México, ¿no? Estoy hablando no prehispánico, del antiguo México colonial y así, ¿no? Y había unos caballitos de latón, caballitos de carrusel de latón, que tú veías el más pequeño, sí te pesaba unos 200 kilos, fácil, ¿eh? Vale. O sea, nosotros sí intentamos hacer como pruebas y dijimos, sí está cabrón moverlo, cabrón. Y otro más grande que estaba más pesado, pues esos se movieron en nuestras cámaras. Y son los videos que tienen. Y son los videos que tenemos, que van a ver aquí en el canal de Gabo.
nosotros dijimos, ya estamos, güey. O sea, ojo, nosotros fuimos a hacer la averiguación, pero te voy a decir algo bien curioso. Cuando llegamos al convento, llegamos como a las 10 de la noche, estaban esperando los vigilantes y nos dijeron, ok, ustedes son los investigadores, sus credenciales, sí, listo, perfecto. Los vamos a encerrar, porque nosotros no nos vamos a quedar. Y yo dije, pues perfecto, para mí mejor, cabrón. No me interrumpes, no me contaminas imagen, todo está perfecto. ¿Quién está más? Nadie, ustedes. Pero yo no puedo dejar a nadie sin que yo cierre con candados. Date. Los otros se quedaron así como que no mames. Y yo, no, pues mejor, cabrón, ¿no? Entonces, nosotros vimos, cerraron todo. Los policías estuvieron un par de horas y después se fueron. Nos quedamos hasta el otro día, cabrón. Uh-huh. Yo recuerdo que nosotros estábamos buscando pues, la evidencia. Pues, todo el rollo histórico del exconvento no solamente es todo lo que te acabo de platicar, sino también que tiene relación con la evidencia que te vas a sacar de onda. Porque yo lo hice en el momento que uno de los investigadores, Luis Nogués, al cual es un gran amigo nuestro y que nos hizo el paro de hacer cámara, no solamente a David, sino también a nosotros, él captó esta imagen. Estábamos ya en el área del patio de lo que sería el exconvento. Ya estábamos por terminar la investigación, estaba a punto de amanecer y todos traíamos cámara en mano. Ojo, estoy aclarando, no traíamos como estas cámaras. En esas cámaras no estaba tan accesible, señores, de verdad. La única cámara accesible era la que traía Televisa, pero traía un zongonazo como estas luces, te hacía de día, cabrón, o sea, no te servía. Entonces todos traíamos Handycam, mini DV, y traemos el sistema Super Night Shot. ¿Por qué el Super Night? Porque tú pones en aquel entonces eran 2 LEDs de infrarrojo, no había más. En una cámara que pues tenías si acaso un campo de visión porque se te friseaba o se te... No se dice friseaba. Cuando se te empieza a granular la como imagen. El ruido. Exacto. Porque pues, el obturador no capta toda la luz cabida y si tienes oscuridad, menos, cabrón. Claro. Se vuelven ciegas. Uh-huh. Entonces, por eso les ponían 2 LEDs de night. Pero había unas que tenían el sistema Sony, que de hecho Sony fue el creador del Super Night Shot, donde intensificó todavía la opción del night. O sea, tenías el night, pero hacía una especie de configuración con el obturador para hacerlo más ralentizado, ¿me explicó? Uh-huh. O sea, tenías un poco más de refracción de la luz, tenías más entrada de luz en el lente y podías ver un poco más, pero pues, la deficiencia es que te hacía como lento el asunto, era como un delay. Uh-huh. Entonces, pues a nosotros nos convenía porque decíamos, pues de no ver nada acá, a ver como de día, pues va. No era de día, sino de vías más. Más claro. Más claro. Entonces, pero el momento que tú te movieras, pues... Pero ojo, todo esto lo explico porque la imagen que van a ver no está en el grado que estás viendo los cuerpos físicos. Nosotros estamos en el patio, uno de ellos traía un láser y estábamos señalando. Y recuerdo que en el patio decíamos, ¿por qué hay una luz ahí? Nunca vimos una veladora encendida. Digo, y aparte una veladora en un exconvento que hoy funciona como un museo. Pues es totalmente... Hasta dijimos, güey, no voy a hacerla que nos vayan a querer fincar esa responsabilidad. Entonces yo decía, vamos a subir... a ver si esa veladora o alguien dejó una luz y la apagamos, cabrón. Se incendia esto y al rato págate el museo, cabrón. Uh-huh. ¿No? Entonces estábamos en eso. Nuestras mentes estaban en el güey, ya nos vamos, ya hay una pinche veladora, hay que ir a apagarla, ¿sabes? Uh-huh. Y estábamos en la zona del patio y recuerdo que estábamos con cámara en mano. Siempre el investigador. Y al terminar cualquier investigación, todo el tiempo estás grabando. No puedes dejar de grabar. Porque tú no sabes si en tu circuito cerrado lo puedes obtener o en la cámara de mano. Entonces estamos así y recuerdo que pasa David y yo detrás de David, yo estoy viendo con el finder de la cámara y le digo, David, hay algo detrás de ti, güey. Pero ojo, no lo hice con el afán de darle miedo, sino porque lo vi en el finder. Pasa David y se ve como algo aquí, ¿no? En la explicación de lo que te estoy diciendo del Super Night no se ve eso, por eso nosotros no lo mostramos, nada más mostramos a David pasar. No lo alcanza a ver, pero yo en el finder lo vi. Entonces yo lo que hago es jalarme hacia donde está esa cosa. David se pasa de este lado, yo me voy derecho,
subo en los escalones y sigo viendo esa como cosa, se movía muy rápido. Como yo les puedo explicar que era como una nube rara. Y yo dije, puta, tengo algo acá. Entonces voy con la cámara y Luis Nogués estaba acá grabándome y me ve como yo paso y incluso me veo con una mochila. Traigo una mochila y traigo mi cámara. Subo la escalera y Luis Nogués me capta todo ese movimiento. Cuando yo subo la escalera, esa cosa se dirigía a una puerta, que por cierto estaba cerrada. Aclaro y acepto que la abrimos de manera intencional. Pues es que ya estás ahí, ¿no? Entonces yo les decía, güey, se metió acá. Yo les decía a ellos, algo se metió aquí, güey. Uh-huh. Y estaba cerrado con un antiguo ex-partner. Me decía, pues vamos a meternos, güey. Ahora le va a conseguirte una barreta. Pues dónde, lo que sea. Pues ese cabrón se metió no sé dónde y agarró una barreta, cabrón. Perdón, hoy sí lo acepto, 2023, lo siento, sí pasó. Entonces, pum, tumbamos candado, cabrón. Y nos metimos a la habitación. Okay. Lo que vimos en esa habitación fue que serán como unos varios cientos de cuadros de retablos medievales, cabrón, de arte sacro. No, nos sacamos nada, los policías estaban ahí, no, o sea, nosotros lo que vimos fue este arte enorme de esa época, siglo XVI, XVII, donde plasmaban episodios de, pues, del Evangelio y la chingada, lo que tú quieras. Y los tenían ahí. Yo creo que los originales estaban ahí y las copias estaban en la iglesia. Uh-huh. Tenían razón, habría que resguardarlo, pero es lo único que había en esa habitación. Y es donde se había metido esa imagen. Bueno, pues nosotros viéndole, wow, luego aquí tienes, no mames, tienes la historia, cabrón, ¿no? Y ya se nos olvidó lo de la imagen. Corte A, cuando estamos ya en las oficinas, me habla Nogués y me dice, güey, se te metió una monja. Y yo, ¿cómo? Sí, güey. Hasta me bromeó, me dijo, oye, ¿no tienes ganas de hacer rompop en las noches? Fíjense. O sea, es que fíjate cómo lo tomamos, ¿no? Y me dice, pues no tienes ganas. Le digo, no, güey, ¿por qué? ¿Qué? Se te metió una monja, cabrón. No mames. Te lo juro, güey. Vente aquí a la casa, te lo voy a enseñar. Órale. Voy a su casa, me pone el video y wow. Eso es lo que captó Nogués. Lo van a ver aquí, ¿no? Entonces, cuando yo subo la escalera, se ve como yo paso, subo la escalera y de mi lado izquierdo se ve una enorme figura de una monja. Pero se le ve la caperuza, la fisonomía del rostro, el hábito, y hace esto como si me viese. No se ve el movimiento per se, sino se ve como la imagen y de repente se desaparece. Uh-huh. Por eso Nogués me dice, se te metió, güey. Él fue el que dijo, se te metió, fíjate, y lo revisamos cuadro por cuadro. Y ojo, la evidencia está en un cuadro, cabrón, de video, en un frame. Uh-huh. Ustedes se van a dar cuenta, o sea, no es como una evidencia de 10 segundos, güey. Sí, de la monja saludando. Ajá, no, es instantánea. Por eso también eso incluso la hace más fidedigna, Gabo. Porque no, o sea, tendrías que sustraer la imagen del frame, cabrón. Claro. Tendrías que hacer repetición de... Ahí está, güey. O sea, y está en uno de estos tapes. Te va a pasar el video original, cabrón, para que lo revisen. Ok. Y pues no hay una explicación, cabrón. Y se ve como una fisonomía de una monja y una de las monjas. Cuando yo veo, digo, sí, tienes razón. Revisando el tape, sí, tienes toda la razón. Aquí está en un frame y está la imagen. Friseamos, hicimos dentro del propio tape, porque él sí tenía el sistema para editar en ese entonces en DVC Pro. De esta perillita. Sí, que la rebobina. Sí. Con pura perillita avanzabas y regresabas. Sí. Ponías pausa y demás. Entonces él estaba, mira, aquí. Y era más sencillo que lo de hoy en digital, cabrón. Lo de hoy en digital lo puedes tener en tu iPad, cabrón, y estás ahí medio buscándole. No, en este pues, tenés una perilla donde sí, conforme movimiento cuadro por cuadro, cabrón. Entonces ahí nos dimos cuenta que era una evidencia de un frame. Y ahorita esto que dijiste de se metió una monja, ¿los fantasmas pueden poseer objetos o personas o eso ya son los demonios? Ahorita te cuento eso porque te quiero terminar de contar el por qué fundamentamos que sí es una monja.
Donde yo subo los escalones y piso una placa, hay una placa donde representa el mausoleo, una representación de las 11 monjas que hicieron un voto de silencio en ese lugar. Cuando yo hablo de voto de silencio, estoy hablando de que no se hablan a nivel psicosocial entre ellas. Entre ellas no hay una plática como tú y yo que tenemos de amigos, si tú quieres, o de conocidos que nos acabamos de conocer, ni que, oye, ¿qué te trago? Nada. Su voto de silencio era para lo básico: alimentación, oración y incluso la propia devoción del silencio. Es como un tributo supremo a ese Dios que ellas creen. Pues así vivieron y murieron. Y recuerdo perfectamente que dentro de las conclusiones, cuando decimos sí está la monja, uno de los guías por la mañana, cuando fuimos a visitar el escomento, nos dijo: aquí quien se mofa de las monjas se desquitan. Dijo eso. Y nosotros empezamos a echar guasaca. O sea, nos dice como diciendo, güey, aquí le dice un investigador, que si es investigador, güey, te van a espantar y te ríes, cabrón. Y nosotros agarrando el desmadre con eso, ¿no? Si está correlacionado a lo que me sucedió, no sé. No sentí nada, o sea, yo estaba clavado en mi mente de buscar lo que había detrás de esa puerta, de esa imagen que yo vi, y lo que encontré fue una monja que se metió. Ahora, se me metió en el sentido no literal, porque lo dice porque se ve en el video, se dan cuenta, se ve como aparece y desaparece cuando yo paso. Por eso te dan el entendido que sí se me mete, pero no se me mete. Un espíritu, contestando esa pregunta, un espíritu de una persona común y corriente como nosotros no puede poseer otra persona. No puede, por una ley universal del propio espiritismo. Allan Kardec lo dice, el padre del espiritismo, y por eso conocemos el espiritismo, señores. Allan Kardec te dice, los espíritus no pueden entrar en un cuerpo que tiene un espíritu encarnado. Porque al final del día nosotros somos espíritus encarnados. Estamos vivos, pero tenemos un espíritu. Okay. Por eso tenemos conciencia. Más allá de la psique que tenemos hoy, ¿no? De tú eres un podcaster, yo soy un investigador paranormal. Pero a nivel espiritual, cuando nosotros llegamos al plano espiritual, posiblemente esos datos tú los tengas muy arraigados por muchas cosas que viviste igual yo. Claro. Eso es lo que nos arraiga a nivel terrenal. Pero ya cuando no tenemos un cuerpo o un receptáculo, una materia, pues no podemos llegar y quitar a otro espíritu para decir, quítate porque yo me voy a meter. No, okay. Eso no es posible. Y entonces con un objeto que no tiene espíritu. En un objeto pueden influenciar el objeto. Moverlo. Ajá. Okay. Lo que te acabo de explicar a nivel de cúmulo de emociones. Y sí, un poltergeist es iracundo. Por lo regular, un poltergeist, cuando te mueve un objeto, no te lo va a mover para que te diga, mira. No, te lo mueve así, te lo empuja, te lo arroja. Por eso el empuje de puertas así tan fuertemente, ¡pum! Porque es un derrame de energía, exacto, ¿no? Okay. Exacto. Creo que, por ejemplo, es como el video del payaso de allá atrás. Yo lo vi creo que lo subió a Fepo, que se ve que se mueve. O sea, sí, es como, yo siempre digo, se ve como corriese, pero realmente, bueno, cuando decimos que corre, es porque en el video tú haces un close-up y se ve una de sus piernas hacer esto. No así, pero se ve como está apoyando. Como articulada. Sí, una de las piernas se ve que hace esto. En el video posiblemente es un arrojamiento, como tú dices, ¡pum!, lo empujaron. Claro. Pero la distancia entre el cuarto de donde estábamos nosotros y el cuarto de Augusto hay como 3 metros, cabrón. Okay. Si hubiera sido arrojado, el muñeco desaparece del cuadro. El muñeco, si hubiera sido arrojado, pues sí se ve como lo arrojan o lo avientan y hubiera quedado el grabado como el payaso está en extremo de otro punto. Claro. Oye, y este payaso, o sea, esto no es fantasmal, es un elemento físico, es un objeto que es intermediario entre un espíritu y un niño. Okay. O sea, el espíritu utiliza el objeto para poder focalizar o interactuar con un niño vivo. ¿El espíritu humano? Sí, claro. Ok. Ah, ya entiendo. Entonces no es como que ahorita
el espíritu esté aquí, sí, sino es como lo usa en ocasiones. Ok. A ver, el objeto nosotros cuando nos lo dan, a mí me lo dio la señora, la mamá de Augusto, así, cabrón, amarrado con escapularios, cabrón. Ok. Y me dijo, yo no quiero esto en mi casa, Samudio. Y yo, para mí, pues perfecto, porque él se lo iba a pedir. Yo sí. O sea, yo sí lo quería, pero justo para hacerle análisis, porque como un objeto inanimado puede cobrar movimiento. O sea, para nosotros es desafiante, Gabo. Claro. Para nosotros decir, ¿cómo carajos hizo el movimiento? ¿O por qué desapareció? ¿O por qué se ve apoyada la pierna? Uh-huh. ¿Sabes? Sí. O sea, hubo muchas cosas en nosotros que dijimos, what the fuck. Obvio. Luego, por ejemplo, Fepo que me dijo, las manos están al revés. Y sí es cierto, pues ve. Ah, sí, el dedo gordo está. Sí, es cierto. Está al revés. Sí, es cierto. Yo Fepo se dio cuenta, cabrón, pero yo no me había dado cuenta que las manos estaban al revés. Fíjate, desde hace muchos años que lo tenemos. Sí, le hicimos muchísimos análisis, tratamos de buscar qué movimiento, pero justamente fundamenta que el catalizador nato de este muñeco era Augusto. Porque el espíritu utilizó el objeto para un reconocimiento. Yo hace poco hice un video para nuestras redes sociales, síganos en Agentes de Negro. Subimos justamente el comportamiento de los espíritus con base a los objetos que están involucrados en casos. Okay. Y hablamos justamente de que un espíritu adulto para un niño vivo, en un niño que tiene vida, para poder él entrar en que el niño capte la atención del espíritu, utiliza objetos que él reconozca. Por eso le hizo match, le hizo clic con el payaso en la compra de una venta de garage. O sea, a Augusto le gustó el muñeco, ¿sabes? Pero posiblemente Augusto, en el momento que vio el muñeco, hizo match el espíritu, encontrando un niño para poder receptarlo. Ahorita esto que mencionas del niño, yo una vez le pregunté a mi hermana, saludos, que le gusta mucho este tema paranormal y todo. Le dije, ¿qué te daría más miedo? ¿Ver un fantasma de un anciano o algo así? Ajá. ¿O de un niño? Y ella me dijo, te pregunto, no lo sé. Me dijo, no, de un niño. Le dije, claro. ¿Por? Y me dijo, pues porque los niños no se hacen fantasma. O es muy raro, lo más probable es que sea un demonio haciéndose pasar por fantasma para acercarse a ti o para... como que lo asocias con inocencia y pobrecito y todo, y en realidad es un demonio. Entonces preguntarte, ¿por qué es esto? ¿Cómo se llama tu hermana? Daniela. Daniela, estás un poquito equivocada. Con todo respeto. No, sí. La psicología de un niño en estado espiritual es su psicología de niño. Yo lo puse de ejemplo en el video que subimos hace poco en el canal. Imagínate un niño travieso, de esos niños que no los gobiernan ni sus padres. Y hoy hay un montón. Que ya no hay como ese régimen de decir que vea a su padre, que lo vea como de respeto y decir, güey, le tengo que bajar, ¿no? Uh-huh. No, y hoy están desquiciados. No es cierto. Bueno, están más libres que antes. Claro. Pero imagínate uno de esos niños en una fiesta infantil que te han invitado y que te digan, pues vente a pasar aquí el asunto con... Es el del sobrinito, cabrón. Y encuentras uno de esos niños que te empieza a dar lata y que te ve a ti como un juego. Imagínate tú en esa fiesta y que ese niño te diga, bueno, no te diga, porque si es insulto verbal, pues todavía pues no lo pelas y ya. Pero imagínate que el niño te vea como su juguete, cabrón. Y que en esa fiesta le divierta tocarte el hombro y te esté jodiendo tocándote el hombro. Y que tú le digas, ya, niño, por favor, y vas con sus papás y le dices, oye, a ver, y te digan sus papás, está jugando, es un niño. O sea, no hay gobernabilidad en el niño, cabrón. Uh-huh. El niño se va a sentir poderoso, intocable. Y como sabe que te estás molestando, te va a seguir chingando. Te va a seguir molestando. ¿Qué va a pasar? Pues entre más te enojes, más lo vas a incitar a molestarte. Imagínate esa psicología de ese niño bravucón, grosero, maleducado, en un espíritu. Ok. Entonces por eso sí hay muchas veces que es así como de que cuando pasa algo paranormal, no hagas caso. O sea... Sí, yo siempre lo he dicho, lo más viable para toda la gente que nos está viendo y escuchando, si no quieres engancharte con un fenómeno, no te enganches, no lo peles y se va. Así literalmente es eso, No lo peles y se va. Oye, y así como hay esta interacción agresiva, ¿no? Con espíritus y tal, se puede tener una interacción amigable. O sea, imagínate un fantasma de este señor trabajador del metro, ¿no?
que a lo mejor se siente, o sea, sabe que es un fantasma y se siente solo y tal, y sí, platico con él, o sí. Aquí hay gente que tiene su casa que dice, aquí espantan, pero es buena onda, ¿no? Ajá, o sea, se ha dado que el fantasma, el espíritu, nosotros le llamamos espíritus, pero para que entienda la gente, el fantasma es muy dado a tratar de congraciarse con el espacio y tiempo con los que vive, coexiste. Nosotros tuvimos un caso en la primera búsqueda de Haunted Latinoamérica para una serie de Netflix que la pueden ver. En el barrido de búsqueda encontramos un caso de un niño que se aparecía con varias generaciones en la familia de esas personas, pero ya tenían como fácil 4 generaciones y era un niño que le decían el güerito, fíjate. O sea, ya estaba tan familiar el asunto del güerito que incluso hubo una fotografía, no la tengo yo, si no te la mando, y ojo, no la tengo porque todos esos son barridos para Netflix. Sí, claro. Yo solo soy el investigador, recabo la información y la información la tiene Netflix, no la tengo yo. Para uso exclusivo de Netflix, entonces no puedo tener tanto acceso a eso. Uh-huh. Porque eso es por contrato, sorry, me pagaron. Bueno, el punto es de que el güerito de arriba abajo, el güerito. Entonces nos mandan una fotografía de una televisión apagada donde se ve la forma y figura de un niño, una aparición de un niño, pero es un güerito, cabrón. O sea, literal, las características que te narraba toda la familia, desde la bisabuela hasta todos los integrantes, decían el güerito, el güerito, el güerito. Ya era tan familiar que el güerito se ponía a ver televisión con la bisabuela, imagínate. Porque la bisabuela jugaba con el güerito, de niña. Órale. Entonces, ese fantasmita de ese niño, pues no era agresivo, era como parte de la familia. Su propia psique de niño la seguía tratando la familia que estaba en ese lugar, en algún lugar apartado de Puebla, y que lo veían como un integrante más. Incluso la bisabuela le llamaba a cenar, cabrón. O sea, era interesante para nosotros, desafiante, claro. Porque decíamos, ¿cómo llegas a familiarizarte al grado tan cañón de decir, híjole, no vamos a cenar todos porque falta el güerito, cabrón, ¿no? O sea, imagínate. Oye, y también necesita un fantasma así como para materializarse, para presentarse físicamente así, soy yo, mucha energía, o por qué no todos los fantasmas lo hacen, o justo lo que te digo, cuando se mueve un objeto, por ejemplo, un poltergeist, cuando tiene el cúmulo suficiente de energía, te hablo de energía emocional, como hace rato comentaba. O sea, la energía emocional es ¿qué? Ay, dale, perdón, No pasa nada. Es el cúmulo de esas emociones o esos éxtasis de emociones. Ira, enojo, alegría, éxtasis total para concentrarlo en un objeto y moverlo. Pero después del movimiento, incluso en la película de Ghost, se desgastan energéticamente y se debilitan. Eso no está fuera de la realidad, Nada fuera de la realidad. Eso tiene una concordancia de hechos investigados. Uh-huh. Entonces, pues lo mismo pasa con aquel que se materializa. Por eso las materializaciones son fugaces. O sea, los testigos presenciales los llegan a ver, los llegan a identificar, incluso hay gente que ya ha llegado a saludar a una persona ya fallecida. Por ejemplo, tú el fantasma de la mujer, ¿no? O el fantasma de la mujer que yo la veía, sí, pero la veía, cabrón. Y cuando la veía a las 7 de la mañana en mi cama, cabrón. Pero era fugaz. ¿Por qué? Porque yo como niño no me quedaba a contemplarla, cabrón. Pues no era investigador, cabrón. Uh-huh. O sea, me paraba y me echaba a correr, cabrón. Claro. Era fugaz. Entonces, tal vez ese cúmulo de materialización, lo que podría provocar, yo te lo digo así como una hipótesis de nuestra parte, es el cúmulo de pánico que yo tenía. Como que era intercambio de las dos energías. Yo segregaba el miedo exacerbado al llegar al pánico, que a mi nivel energético es alto. A ver, una alusiva de las películas. Monster Inc. Ay, perdón. Perdón, es que lo hablo como mis manos, cabrón. Monster Inc., la sustracción de la energía era con base al miedo de los niños. No está tan alejado de la realidad, O sea, tú funcionabas como el carrito del metro, tú eras tu miedo era... Tu miedo era la fuente energética. Ok. ¿No? Ya después en la película pues ya se notó un poquito más de que mejor la alegría, pues
de todas maneras es una energía exacerbada. Ok, wow. La concepción ojo, y eso es a nivel psicológico. Cuando uno está alegre y hilarante, segregas un chingo de energía, ¿no? Como cuando también estás en el cuchiplancheo, pues es energía total, ¿no? Encochar, creo que se dice en estos tiempos, ¿no? Sí. Cuando estás cochando, pues estás liberando un chingo de energías, mucha energía, mucha energía. Lo mismo cuando estás muy triste, muy en la melancolía de llorar por la tristeza, sigues generando energía. Cuando estás en la alegría hilarante, pues ya lo dije. Cuando estás emocionado por algo, es como energía. Es un choque de adrenalina combinado con otras cosas, es energía. Y esa energía la usan los fantasmas, los espíritus. Sí, les ayuda. Por eso hay quien dice, vaya afuera, si le tienes miedo lo alimentas. Pues no lo alimentas, pero sí segregas a que pueda materializarse, por ejemplo. Pero ojo, las materializaciones no son tan básicas ni ambiguas como para decir, me aparezco para que me tenga miedo. No, ahí estamos hablando de la psicología de los espíritus, Gabo. Porque al final del día fueron personas. Okay. Yo, por ejemplo, lanzo un desafío a toda aquella persona que dice, yo los llevo al camino de la luz. Eso es una falacia. Y reto a quien sea que me está viendo, lo reto. ¿Por qué? Ahí te va el reto. Vayan a la Torre de Londres. ¿No? Que están muy chingones. Vayan a la Torre de Londres y liberen a los fantasmas de la Torre de Londres. ¿Qué ole? ¿Cuál es el caso de la Torre de Londres? Pues la Torre de Londres estás hablando del lugar más embrujado del mundo. Wow, a ver. ¿No ubicas? Nada. Pónganse a estudiar. Primera vez que lo escucho. La Torre de Londres a nivel histórico, en sí hay muchas historias que es concepción de reinas y princesas tapiadas, esclavos y también prisioneros de guerra y bla, bla. Bueno, en la época de aquellos entonces de princesas, reyes y demás, pues los reyes también estaban igual de locos, cabrón, ¿no? Entonces les enfermaba el poder y a veces que tenían a sus princesas y eran tan exacerbados en sus celos que de repente decían, tápiala, porque ya no quiero que la vea nadie. Y las tapeaban vivas, cabrón. Hay muchas historias en torno a la Torre de Londres, por eso pongo el ejemplo. La Torre de Londres sigue siendo visitada por millones de turistas porque no llama la atención solamente la historia a nivel histórico, sino llama la atención los fantasmas de la Torre de Londres. Y esos fantasmas siguen coexistiendo en espacio-tiempo. Yo le pregunto a todos esos canalizadores, liberadores y estos güeyes que se sienten ungidos por algún hecho supremo que hacen pasar a los espíritus, que vayan y hagan una liberación en la Torre de Londres. Okay. No. ¿Cuántas personas te gusta que hayan ido ahí a hacer su pinche...? Más de... Sí. Que no falta el de que... Ay, aquí yo siento espíritus. Ve hacia la luz. Nunca se va a ir hacia la luz, señora, señor. Porque el espíritu está ensimismado en su psicología de cómo murió. Ok. No se va. No mienta. No conocía ese de la Torre de Londres, la neta. Y hay muchas cosas que no conozco. Y lamentablemente sí. La entrevista está por finalizar, pero espero que pronto podamos tener otra plática así, que hagamos otro episodio para que nos platiques más sobre muchos fenómenos, sobre demás cosas, sobre esa que quedó pendiente. Quedó pendiente la marioneta. Es que, a ver, te voy a hacer una invitación. Uh-huh. Una manera en cómo conozcas un fenómeno paranormal desde tu criterio, desde tu propia gnosis, vamos a ponerlo así, es el tour insólito. Te invito al tour insólito. Ahí voy a estar. Ahí tú vas a ver de frente, bajo tu propia perspectiva y bajo tu propio criterio, si pasó o no pasó, si te contactaste o no con un espíritu, si pudiste videograbar uno o no, o incluso si pudiste fotografiarlo, y si tiene psicodesarrollo. Va, jalo. Y ¿reto? Lo grabo y lo subo. ¿Sí? Hecho. Ya está el reto con Gabo también, hecho. Pues, Antonio, te agradezco demasiado la entrevista, el conocimiento. Muy pronto haremos una segunda entrega de este video. Y pues nada, si nos puedes volver a decir tus redes, la agencia y demás, adelante. Ok, síganos en el canal de YouTube, Agentes de Negro y Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Ya estamos muy activos ahí. Y en Instagram, @miparanormal. Y en Twitter o X, creo que ya es X, ¿verdad?
Ay, pinche Elon. Bueno, @mi paranormal y agentesdenegro.com. Muchísimas gracias a todos y sean analíticos, no creyentes. Perfecto. Nos vemos en otro episodio. Adiós.